Buenas noches, profesor y compañeros. Mi nombre es Naomi Ureña Monge y el día de hoy les voy a presentar el modelo de mi clase de física. Antes de comenzar, les voy a comentar algunos aspectos que yo considero que son sumamente importantes para llevar a cabo una buena clase, un buen desarrollo de una clase. Muchas veces pensamos que con el hecho de planear ya es más que suficiente. Sin embargo, debemos de conocer unos detalles antes de para poder lograr que el proceso se desarrolle de la mejor manera. Es importante tomar en cuenta lo que es el clima del aula. Este debe ser motivacional, emocional, de disciplina y de convivencia. Tenemos entonces algunas propuestas que podemos utilizar para mejorar la motivación de nuestros estudiantes. Es importante aprovechar al máximo la expectación del primer día de clases, comenzar a conocer a nuestros estudiantes, compartir la importancia de la asignatura. Para ellos a veces, y como nos ha comentado el profesor, cierto tema les parece que no sirve para nada en sus vidas, ¿verdad? Pero nosotros podemos darles a entender cómo lo que estamos viendo sí funciona realmente en nuestra vida cotidiana. Y ya ellos comienzan a darle un poquitito más de sentido. Brindar los últimos minutos de la clase para que se expresen, es decir, que la clase no sea siempre pura teoría, sino también por poder compartir un poquitito más. También es importante utilizar lo que es el humor, el uso del elogio. Si a nosotros como estudiantes universitarios y ya adultos nos emociona cuando el profesor nos felicita, ahora a ellos más y esto los motiva aún más. Es importante también variar la metodología de la enseñanza, estimular la participación, propiciar que ellos vayan descubriendo los conocimientos, realizar experimentos. Esto a veces se vuelve tal vez un poco complicado porque no contamos con un laboratorio como tal, pero para eso somos docentes y podemos ser un poco creativos y buscar la manera de desarrollar este tipo de actividades. Enriquecer la clase con todo tipo de recursos y finalizar la clase con interrogantes que estimulen la curiosidad. Que los chiquillos en la siguiente clase ya quieren aclarar esto que el profesor les había dejado ahí como incógnita. Bueno, también es importante tomar en cuenta lo que son los aspectos conductuales. Existen diferentes tipos de conductas, sin embargo, con los que más podemos encontrarnos o enfrentarnos en una clase son con la conducta social ofensiva. Es aquel estudiante o aquella estudiante que trata mal a sus compañeros, los ofende, incluso el mismo profesor, utiliza un vocabulario soez. La conducta disruptiva, que es aquella en donde el estudiante busca la manera de andar distrayendo a sus compañeros, de interrumpir a la profesora cuando está explicando. Y la conducta no colaboradora es aquella situación en la que el estudiante se opone a realizar los trabajos, las actividades. Para esto existen algunas sugerencias como establecer las normas de convivencia y es sumamente importante que podamos establecerlas en conjunto con ellos, no que yo llegue de manera autoritaria y les diga, bueno, estas son las normas que vamos a establecer durante el curso lectivo y lo que está acá se hace así, sino que sean ellos los mismos autores quienes las redacten y al mismo tiempo establezcan qué pasa si no se cumplen. Marcar límites, utilizar nuestro tono de voz adecuado, no gritar tampoco, tener paciencia y la planeación que es súper importante y más adelante lo vamos a ver. Por acá encontré una frase que me parece bastante bonita, tal vez para comentarla al final, que dice, si cualquier profesional que no sea docente tuviera 40 personas en su oficina, a la vez, todas con diferentes necesidades y algunas que no quieren estar ahí. Y ese profesional tuviera que tratarlos a todos con excelencia, ética y profesionalismo durante 10 meses, entonces podrían tener una idea de lo que es el trabajo del docente en el aula, ¿verdad? Entonces, acá muchas veces vemos cómo esta situación es completamente real y aún así algunas personas dicen que la labor docente es estar siempre de vagos, es no hacer nada, y vemos que es sumamente compleja esta labor en realidad. También vamos a mencionar un poquitito sobre lo que es la inclusión educativa, como este proceso que se ha venido incorporando, también pues no podemos dejarlo de lado. Acá es donde entran las adecuaciones de acceso y las curriculares que se dividen a su vez en no significativas y en significativas.
Bueno, con respecto a las adecuaciones de acceso, ¿verdad? Son aquellas que van un poco más relacionadas con lo que son los materiales, la infraestructura y se dirigen a aquellos estudiantes que presentan deficiencias motoras, visuales y auditivas. Es importante poder ubicar a estos estudiantes en donde se compensen al máximo sus dificultades. Es decir, que si yo tengo un estudiante que padece de la vista, no lo voy a colocar de último en la fila, propiciar el mobiliario que éste requiera, también los equipos y materiales específicos y algunas modificaciones arquitectónicas. Estas modificaciones pues ya dependen propiamente de la institución, ¿verdad? Lo que es el uso de rampas, pasamanos, baños adecuados, puertas amplias y demás. Tenemos también lo que es la adecuación no significativa, que simplemente son apoyos curriculares, ¿verdad? Tenemos que para esos estudiantes se pueden reprogramar tareas con la exigencia que requiera, que el alumno trabaje en una mesa individual, que pueda usar el diccionario, que sus compañeros le ayuden. Y si no me equivoco, esos estudiantes son a los que se les permite realizar exámenes con un mayor tiempo, se les alarga lo que es el tiempo para realizar la prueba y también pueden realizarla en recinto aparte. Acá es importante resaltar que puede ser que un alumno tenga una adecuación en ciencias, pero que en el resto de las materias no. Y la adecuación significativa es aquella que años atrás se trabajaba de forma tal que yo tenía un estudiante que estaba física y presencialmente en décimo, pero yo a él le iba a enseñar o a brindar los objetivos de octavo año, por ejemplo. Esto cambió, ahora el estudiante está en décimo y ve los contenidos de décimo. Es importante acá que a él se le realicen ejercicios y actividades que se ajusten a su nivel de dominio, asesorarse con el comité de apoyo y de evaluación para ver cómo han venido trabajando estos casos y ajustar el contenido a su ritmo de aprendizaje y de acuerdo a lo que él o ella puedan resolver. En este caso, el estudiante participa de igual manera en las actividades de grupo y cuando pasamos a trabajar, a plasmar esta información en la bitácora de evidencias como tal, si yo en el caso de física al grupo le planteo 10 ejercicios de un tema, a él le vamos a plantear unos 5 y que se ajuste a su ritmo, ¿verdad? Y a su nivel. Bueno, ahora tomando en cuenta todas esas características, les voy a mencionar las características de mi colegio, ¿verdad? El colegio que yo elegí. Bueno, yo elegí el colegio de la comunidad en la cual vivo. Yo vivo en Santa María de Dota, en la zona de Los Santos. Decidí elegir el colegio CTP José Daniel Flores Zabaleta, es este que podemos ver por acá. En las imágenes es un colegio agropecuario, esta es la entrada. Lo que es en infraestructura es bastante amplio, tiene muchas zonas verdes y cuenta con servicio de biblioteca, de internet, ¿verdad? Lo que es la parte del Wi-Fi, con laboratorios en la biblioteca de computadoras para que los estudiantes trabajen. Con respecto a la población, no es una población problemática realmente. En la parte socioeconómica creo que pues tampoco se está muy alto, ¿verdad? El rango económico, pero tampoco está muy bajo, es un nivel intermedio y cuenta con 420 estudiantes aproximadamente. Bueno, tomando en cuenta las características del colegio elegido, vamos a ver el planeamiento, perdón, didáctico. A mí me correspondió un tema que se ve en décimo año, el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bueno, vamos a ver lo que son las estrategias de mediación que yo decidí plantear. Para lo que es el MRU, la persona docente va a marcar en el suelo con cinta adhesiva 4 metros en el aula y solicita en voz alta a 5 personas estudiantes que deseen participar para que caminen recorriendo 1 metro cada segundo. ¿Por qué solicito a 5 personas? Porque, bueno, se me olvidaba decirles este dato. En este colegio hay 3 décimos de entre 25 y 30 estudiantes aproximadamente. Solicitar que pasen uno a uno todos los estudiantes, pues se nos va toda la lección, ¿verdad? Entonces se solicitan solamente a 5. Luego vamos a dividir el grupo en subgrupos y se les hace entrega de una ficha con la siguiente interrogante. ¿Cuál creen ustedes que es la velocidad en metros sobre segundo con que se estaba moviendo cada uno de los compañeros que participó? Después, bueno, estos disponen de 5 minutos para conversar y discutir la respuesta y posterior a esto se les hace entrega de una nueva ficha en donde ellos deben plantear con qué fórmula representarían esta situación.
Luego, la persona docente no corrige las fórmulas, sino que ahora les hace entrega de cuadros de texto impreso que contienen información relacionada con el tema, para que estos los lean, ¿verdad? Y puedan ir extrayendo toda la información. Para continuar, la persona docente ya se incorpora, aclara dudas, explica algunos ejercicios puntuales de este tema, el despeje, las unidades de medida. Y para finalizar, conociendo ya lo que es el concepto, las unidades, el despeje y demás, la persona docente les presenta a las personas estudiantes una situación, problema de la vida cotidiana elaborada por ella misma. Es una situación que la persona docente va a crear, ella no la va a sacar de ningún libro, sino que les plantea lo siguiente. El hermano de Pablo salió a realizar una compra al supermercado. Como no quería caminar, decidió utilizar su moto. Al viajar por una carretera recta a una velocidad constante de 90 kilómetros por hora, Pablo desea conocer cuál es la distancia que ha recorrido su hermano en metros a los 5 minutos de haber salido de la clase. Entonces, en este caso, la persona docente lee esto en voz alta y de igual manera los mismos grupos en los que se ha venido trabajando, ellos van a elaborar una situación de sus vidas cotidianas. Es decir, ellos van a pasar a inventarse una situación con con los números o las cantidades que ellos quieran, con las unidades de medida, pueden ser las establecidas o en el caso del ejercicio que yo les planteo, que hay que hacer una conversión, probablemente ellos no quieran hacer conversiones y las planteen como se es naturalmente, pero bueno, hay estudiantes muy creativos y vamos a ver en este caso con quién nos salen. Ellos van a hacer el problema y lo van a resolver y se lo van a exponer al resto de la clase. Para lo que es la parte del movimiento acelerado, aquí se organiza el grupo en 5 subgrupos y se les hace entrega de un sobre con las siguientes preguntas. ¿Qué es la aceleración? Si ellos no saben qué es la aceleración, se les indica que pasen a las siguientes preguntas y dejen esa para el final. La siguiente pregunta es, ¿qué pasa con la velocidad de un carro cuando presionas el acelerador? Ahí ellos responden. ¿Y qué ocurre con la velocidad de un carro cuando frenas? ¿Sería eso desacelerar? Una vez que ellos responden a estas preguntas y las reflexionan, responden ya a lo que es aceleración. El grupo de estudiantes que responda a esto más rápido y de manera correcta, se les hace entrega de una cajita sorpresa. En este caso es importante, como les he dicho, tomar en cuenta la institución en la que se está trabajando. Si yo estoy trabajando en una institución que tiene 8 décimos de 40 estudiantes, pues ahí la situación se complica un poco más. En mi caso son 3 décimos, como les dije, de entre 25 y 30 estudiantes. Por lo tanto, a mí sí se me facilita poder realizar una actividad en donde se les vaya a entregar un regalo, un pequeño obsequio. Luego se les hará entrega de un texto a cada grupo para que investiguen todas las características de este movimiento, sus unidades, fórmulas y realizan un pequeño resumen con la información más importante en su bitácora de evidencias. Después la persona docente va a abrir un espacio para aclarar lo que son las dudas, explicar los detalles más importantes, explicar el despeje de variables. En este tipo de movimiento hay más despejes que en el movimiento anterior. Y bueno, ellos van comparando la información, corrigen lo que desean o anotan la información nueva. Para finalizar, cada subgrupo plantea una situación de la vida cotidiana donde se aplique el MRUA. La van a representar por medio de dibujos o recortes en un pequeño cartel y después se va a formar un mural, pequeñito también, con las situaciones planteadas por cada grupo. Bueno, acá tenemos lo que son la siguiente parte de la plantilla, niveles de desempeño. Y ahora el material utilizado. En este caso, bueno, tal vez en lo que es a ellos no se les va a pedir mucho, tal vez solamente en la última actividad planteada, que pueden llevar hojas de colores, periódicos, revistas. Y lo demás, pues el docente lo va a brindar, los cuadros de texto sobre el movimiento rectilíneo uniforme, estas pequeñas fichas, lo que son algunos ejercicios prácticos, las fórmulas, el despeje, más cuadros de texto sobre el movimiento acelerado y ejercicios que se pueden resolver. Bueno, ahora lo que es el método de indagación como tal, ya tomando en cuenta el planeamiento,
Bueno, el método de indagación es una estrategia de enseñanza-aprendizaje centrada en que el alumno busque soluciones a una situación-problema. En este caso, podemos utilizar esa típica frase de que se busca que el estudiante sea el responsable de su propio aprendizaje. Este método trae algunos beneficios, como lo que es que fomenta la curiosidad y la investigación en los estudiantes, ¿verdad? Para llevar a cabo soluciones razonables ante un problema, respeta los ritmos y formas de trabajo de cada estudiante y permiten que estos comprendan de una manera más profunda los temas, contenidos y aprendizajes. Sin embargo, también presenta sus desventajas. El planteamiento es más lento, el hecho de que se vayan desarrollando todas estas actividades paso a paso, se hace que todo vaya un poco más lento. Algunas actividades son difíciles de aplicar, hay falta de material, no siempre como nos piden hacer tantas actividades, es muy difícil que se pueda cumplir con todo lo que se plantea, ¿verdad? Y tal vez hay que variar la metodología, entonces no siempre el material lo debería aportar uno, no siempre uno les va a enseñar videos, entonces eso cuesta un poco. También pueden existir factores que nos desvíen del objetivo, como ahora los estudiantes ya no están ahí sentados escuchando al profesor, escribiendo lo que él hace en la pizarra, sino que ahora están trabajando en grupos, salen a investigar, a recopilar información, es más probable que estos se distraigan. Se requiere más tiempo por parte de los alumnos para lograr el aprendizaje, puesto que ya no se les da, ¿verdad?, de una, sino que poco a poco ellos tienen que irlo descubriendo. Y por parte de los docentes también es un poco más complicado el hecho de tener que planear tantas actividades, de ver qué material no funciona, qué no, de realizar la retroalimentación. Y bueno, hay algunos tipos de actividades que predominan en este tipo de metodología. Sería, por ejemplo, plantear preguntas, planificar investigaciones, recoger, analizar datos, interpretarlos, revisar de distintas fuentes confiables, realizar observaciones, comunicar los resultados, proponer preguntas, explicaciones y predicciones. Bueno, ahora lo que es con respecto a las fases de la metodología de la indagación, tenemos lo que es la focalización. Esto yo lo describo como que el profesor, ¿verdad?, hace una lluvia de ideas, una serie de preguntas para saber qué conocimientos previos tienen los estudiantes y de dónde podemos partir. En la exploración se le brindan videos, libros, revistas con información confiable para que el alumno busque lo que él requiere. En la reflexión o la contrastación es donde el estudiante, ok, ya obtuvo la información y va a contrastar, a comparar las respuestas que ha ido sacando los dos procesos anteriores. Y la aplicación, que me parece que es una parte, en este caso sí, muy importante, porque es donde ya el estudiante va a ver cómo todo lo que aprendió anteriormente sí le funciona en su vida diaria. Y por acá podemos revisar un ejemplo de cómo era la enseñanza tradicional a lo que se nos plantea y propone ahora, ¿verdad? Bueno, la indagación con sus 4 procesos o sus 4 etapas y la enseñanza tradicional, que creo que de acá la mayoría de nosotros pasamos por ese tipo de enseñanza, que es en donde el profesor expone el contenido, se para frente al grupo, escribe en la pizarra, habla y habla y habla, después realiza una actividad, en el caso de física, el profesor explicó todo lo que es movimiento rectilíneo uniforme, les entrega 20 ejercicios, los estudiantes los hacen, se los devuelven y el profesor marca está bueno o malo. Así era como se trabajaba anteriormente. Y bueno, en conclusión, ¿verdad? Es importante que nosotros podamos conocer cuáles son todos aquellos cambios o modificaciones que se han venido realizando en, en nuestra nueva manera de enseñar, ¿verdad? Cómo se plantean todas estas modificaciones, enfocarnos en la realidad y ser conscientes de aquello en lo que nos vamos a enfrentar, tomar en cuenta todos los aspectos que les mencioné anteriormente. Como les decía, no es simplemente planear y llegar a cumplir lo que es el planeamiento, sino tomar en cuenta todos estos factores y simplemente que la educación actualmente es todo un reto y la verdad tenemos que esforzarnos bastante para poder cumplir con los objetivos o con lo que nos piden, por más difícil que sea. Y para finalizar, cierro con esta pequeña frase que dice, gracias profesor o profesora por su dedicación y comprensión. Su labor es muy valiosa. Y muchas gracias.